Bienvenidos a todos. Vamos a hablar ahora sobre los síndromes hipofisiarios. Bien, este es un tema importante, así que voy a tratar de explicar los mecanismos fisiopatológicos más importantes implicados en estos desórdenes, cuáles son las alteraciones más frecuentes y dentro de esta gran diversidad de alteraciones, tratar de que hablemos estrictamente de los puntos más importantes. Partiremos diciendo que los trastornos endocrinos pueden ser secundarios a una hipofunción o a una hiperfunción de la glándula endocrina. Los trastornos endocrinos, en general, podríamos considerarlos primarios, secundarios o terciarios en lo que respecta a su división. Primarios es cuando la glándula blanco es la que está afectada y, como ustedes saben, es aquella glándula que produce la hormona. Por ejemplo, una tiroidectomía total, en cuyo caso la glándula blanco, que sería la hormona tiroidea, estaría afectada. Secundario, cuando la glándula blanco es normal, pero el problema es con las hormonas estimulantes de la secreción. Es decir, tiene que ver con el sistema hipofisiario. Ejemplo, una hipofisectomía total elimina la estimulación de la hormona adrenocorticotrófica que ejerce normalmente sobre la glándula suprarrenal. Y luego tenemos los trastornos terciarios por disfunción hipotalámica y de producción de hormonas liberadoras. Ejemplo, el craniofaringioma, que es más frecuente en la infancia, o la radiación cerebral. Sería importante repasar brevemente qué hormonas secreta la adenohipófisis. Como ustedes verán, es un grupo de 4 hormonas, que las podemos recordar fácilmente con el mnemotécnico GACET. G, de las hormonas gonadotróficas, la hormona estimulante del folículo, la luteinizante y la prolactina, las hormonas gonadotróficas. La A, de la hormona adrenocorticotrófica. La C, la hormona del crecimiento, y la ETS, de la hormona estimulante del tiroides. Entonces, GACET es nuestra estrategia para recordar todas aquellas hormonas que se producen en la adenohipófisis. Ahora bien, es importante recordar la interacción que se produce entre la hipófisis y el hipotálamo. El hipotálamo produce las hormonas liberadoras para todas las secreciones hormonales hipofisiarias. Por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina, que permite la liberación de la ACTH, la hormona liberadora de la tirotropina, que permite la liberación de la TSH en la hipófisis. Pero cuando la pregunta es si todas las hormonas necesitan una hormona liberadora del hipotálamo, la respuesta es no. Y la excepción la constituye la prolactina, que funciona por un sistema de retroalimentación con la dopamina. Y la dopamina, para ubicarnos, es una neurohormona liberada por el hipotálamo, donde su función principal es inhibir la liberación de prolactina del lóbulo anterior de la hipófisis por un mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando se produce una sección del tallo hipotalámico hipofisiario, puede ocurrir un exceso de la liberación de prolactina por la pérdida de este control. Entonces, si nos hacemos la pregunta ¿qué hormonas controlan la secreción de las hormonas a partir de otras glándulas endocrinas? Es solamente pensar en este eje. De este modo, la ACTH controla la liberación de cortisol a partir de la glándula suprarrenal, la TSH, que controla la secreción de las hormonas tiroideas a partir de la glándula tiroides, y la hormona estimulante, la hormona folículo estimulante, que en la mujer produce la maduración de los folículos ováricos y en los hombres la espermatogénesis. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo las hormonas de la hipófisis van a controlar la secreción de hormonas a partir de
esta relación. Recuerden que la hormona luteinizante, que es responsable de la ovulación, en los hombres estimula las células de Leydig para la producción de testosterona. Los tumores de la hipófisis, en general los podríamos clasificar de acuerdo al origen, si es un tumor primario o un tumor secundario. De acuerdo a la actividad, los podríamos también clasificar en hiperfuncionales y en hipofuncionales. Los hiperfuncionales secretan una excesiva cantidad de hormonas y los hipofuncionales producen insuficientes cantidad de hormonas y producen síntomas por deficiencias. Cuando nos planteamos cuáles son los mecanismos por los cuales se produce la hipofunción, podríamos mencionar estos 4 mecanismos. El primero, la destrucción de la glándula y su producción como consecuencia. Segundo, la producción de hormonas biológicamente inactivas. 3, la destrucción de hormonas por anticuerpos. Y 4, la resistencia hormonal. La resistencia hormonal, a su vez, tiene algunos mecanismos que la explican. Uno, puede deberse a defectos en los receptores de la célula diana. Puede haber ausencia de receptores. Puede producirse un enlace defectuoso o puede generarse una respuesta intracelular deficiente. De acuerdo al tamaño, los tumores hipofisiarios se clasifican en microadenomas menor a 10 milímetros y macroadenomas mayor a 10 milímetros. En términos de malignidad o benignidad, ¿cuáles son los más frecuentes cuando hablamos de estas alteraciones tumorales en la hipófisis? Fundamentalmente se tratan de adenomas benignos que constituyen la mayor parte de los tumores funcionales del lóbulo anterior de la hipófisis. Los carcinomas hipofisiarios son menos comunes. ¿Por qué es tan importante la secreción de hormonas hipofisiarias? En realidad, esta respuesta es demasiado obvia después de revisar el Gazette, que es el mnemotécnico que nos permite ver la cantidad de hormonas que se generan. Entonces, la respuesta es fácil comprender de que va a afectar a muchos otros sistemas endocrinos y por lo tanto va a generar una importante morbilidad y mortalidad. De acuerdo a la etiología, podríamos clasificar a los problemas hipofisiarios en causas congénitas y causas adquiridas, de las cuales voy a mencionar los más frecuentes e importantes. Dentro de los congénitos, por ejemplo, se encuentra el hipotiroidismo congénito central. Este hipotiroidismo se debe a un trastorno combinado en el eje sistema hormona estimulante del tiroides, en cuyo caso estaríamos hablando de la TSH en la hipófisis, y el segundo, la hormona liberadora de la tirotropina, donde estaríamos hablando del hipotálamo. Entonces hay una combinación tanto en el eje hipófisis hipotalámico. Entonces, este trastorno es infrecuente y cuando se presenta, generalmente el daño es permanente y se caracteriza por las concentraciones bajas de las hormonas tiroideas, y la TSH está inapropiadamente baja o normal, porque lo lógico debería ser que si las concentraciones de hormonas tiroideas están bajas, esta debería responder, y no lo hace. Está normal o inapropiadamente baja. Los signos y síntomas más específicos en este desorden no se desarrollarán hasta después de varios meses. Luego tenemos que hablar como causas adquiridas aquellas que se deben a tumores y lesiones con efecto de masa, que pueden ser secundarios a tratamientos sobre los mismos en la región, a lesiones infiltrativas e infecciones, infarto hipofisiario, una apoplejía hipofisiaria y otros más. Entonces, estas son las causas más frecuentes de esta categoría de adquiridos.
Cuando hablamos de los tumores hipofisiarios, los más frecuentes son los adenomas hipofisiarios. Y estos adenomas hipofisiarios, que representan el 10% de los tumores craneanos, debemos saber que entre los más frecuentes de estos adenomas hipofisiarios tenemos a los lactotropos, que producen prolactina, y los gonadotropos, que producen hormona luteinizante y folículo estimulante. Los otros son menos frecuentes. Entonces, los más frecuentes son los lactotropos, que producen prolactina, y después están los gonadotropos. La mayor parte de los tumores, cuando pensamos en la clínica, son asintomáticos. Los lactotropos o prolactinomas, que hemos dicho que representan la mayor parte de ellos, el 50% de los tumores funcionales hipofisiarios, es la causa más frecuente del aumento de prolactina. Es más frecuente en las mujeres. 5% de los microadenomas que los producen van a progresar a macroadenomas, por lo tanto el 95% no lo hará, y el 30% cede espontáneamente. En las mujeres, la mayor parte son microprolactinomas funcionales, los cuales van a generar galactorrea, por eso son funcionales, y amenorrea. Podría entender por qué se produce la galactorrea, pero ¿a qué se debe la amenorrea? ¿Por qué se produce la amenorrea? Básicamente porque el exceso de prolactina, por efecto de tallo, va a terminar inhibiendo el eje gonadal, y esto, como resultado, producirá una disminución de la luteinizante con un hipogonadismo, lo que explicará la amenorrea. En los hombres son más frecuentes los macroprolactinomas, los cuales van a generar un hipogonadismo, y como consecuencia lógica, la sintomatología será una disminución de la libido, esterilidad y otros como cefalea y defectos visuales. Los otros tumores que hemos dicho que son menos frecuentes, como los gonadotropinomas, la mayor parte de estos son no funcionantes, y cuando se detectan es porque son macroadenomas y dan síntomas por compresión. Los funcionales de esta categoría de los gonadotropinomas son raros, y en la infancia pueden producir luteinizante y folículo estimulante, generando una pubertad precoz. En las mujeres, trastornos menstruales e hiperestimulación ovárica será la consecuencia. Por lo tanto, valdría la pena echarle una mirada a esta pubertad precoz. Y me voy a referir básicamente a una de ellas dentro de las varias que existen, a la cual vamos a denominar pubertad precoz isosexual. En este desorden existe una actividad temprana del eje hipotálamo hipófiso gonadal, y trae consigo el desarrollo de caracteres sexuales presentes y fertilidad. Esto ocurre y se debe sospechar cuando el desarrollo sexual ocurre antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Aunque los niños con pubertad precoz suelen ser altos por su edad al inicio, ya que las hormonas sexuales también son responsables del crecimiento, lo que explicaría por qué son altos al inicio, muchos de estos niños paran de crecer pronto y se quedan con talla baja de adultos. Y esto se debe a que tan pronto como ha empezado la pubertad precoz, también termina antes, y con ella también se detendrá el crecimiento. Por lo tanto, este efecto impulsor de las hormonas se perderá también rápidamente. Cuando hablamos de la clínica de los tumores de la hipófisis, hay que considerar aquellos que son responsables de la hipersecreción y de la hiposecreción, como mencionamos al iniciar esta actividad. Cuando hablamos de hipersecreción, por ejemplo, tenemos el Cushing cuando hablamos de hipersecreción de cortisol, la acromegalia cuando se produce un exceso de hormona del crecimiento en el adulto, o la tirotropinoma por exceso de TSH, y también podrían generarse por síntomas generados por hiposecreción,
Por ejemplo, el hipotiroidismo central que acabamos de revisarlo, el déficit de la hormona del crecimiento, la insuficiencia adrenal y esta asociación, el hipopituitarismo con hipogonadismo. Cuando hablamos de estos problemas relacionados con los tumores y la importancia del lóbulo anterior de la hipófisis, cuando el tumor está localizado acá, la pregunta sería, ¿cuánto por ciento del lóbulo anterior de la hipófisis debe destruirse antes de que exista evidencia clínica de hipopituitarismo? Pues alrededor del 70 al 90%, lo que muestra una gran reserva, como ocurre en una gran parte de las patologías. Los problemas hepáticos, por ejemplo, se parecen en este porcentaje porque realmente el hígado tiene que estar comprometido mayor al 90% para empezar a presentar alteraciones de la funcionalidad. Los órganos en general tienen una gran reserva. Con relación al efecto de masa, cuya destrucción significativa de este tumor en la hipófisis puede generar un panhipopituitarismo, valdría reconocer cuando sospecharlo. Habla un panhipopituitarismo cuando existe un hipogonadismo hipogonadotrófico, que está caracterizado por disminución de la folícula estimulante y la luteinizante y la disminución de la testosterona y el estradiol. Una insuficiencia suprarrenal secundaria donde habrá una disminución de la ACTH y como consecuencia disminución del cortisol. Un hipotiroidismo central donde, como hemos revisado ya antes, se va a producir una insuficiente cantidad de hormonas tiroideas, fundamentalmente la T4 y de la TSH, pero como este afecta al eje hipotálamo hipofisiario, también estará disminuido la TRH, solo que en los estudios de primera línea vamos a medir generalmente estos dos. Entonces, para confirmar que es un hipotiroidismo central, tendremos que pedir TRH también, donde también tendría que estar baja por su compromiso del eje hipófisis hipotalámico. La cefalea, cuando hay tumor, no se correlaciona con el tamaño del tumor. Uno podría pensar que la cefalea será mayor cuanto más grande sea el tumor, y esto en realidad no tiene correlación. Tumores pequeños pueden generarla, tumores grandes no hacerlo significativamente. No hay una correlación esperada. Las alteraciones visuales, como la hemianopsia bitemporal, donde se pierde la visión en los campos temporales, se produce por una compresión del quiasma óptico. Hay una compresión de pares craneales 3, sexto, cuarto y 5, cuarto y quinto. Otras manifestaciones clínicas son la hipertensión endocraniana, la diabetes insípida central, los trastornos del sueño, distermias y las alteraciones del apetito. Para el diagnóstico de los prolactinomas, que hemos dicho que son uno de los más frecuentes, y pensar en un tumor, siempre se debe hacer un análisis global y se deben descartar otras causas de hiperprolactinemia más frecuentes que no sean los tumores. Por ejemplo, ¿cuáles? Dentro de las causas fisiológicas está el embarazo, la lactancia, el sueño, el coito, el ejercicio y el estrés. Las causas farmacológicas más frecuentes que podrían generar una producción aumentada de prolactinas son los antipsicóticos, el uso prolongado de la metoclopramida, la metildopa, opiáceos, ranitidina, estrógenos, verapamila, morfina y otra lista más. Trastornos sistémicos como la insuficiencia renal crónica o el hipotiroidismo pueden asociarse a este cuadro, y las lesiones del hipotálamo o del tallo hipofisiario, donde podríamos encontrar diferentes tumores, como el tumor de la silla vacía. El diagnóstico cuando sospechamos de tumores es la resonancia magnética, que es fundamentalmente la herramienta central.
Será mucho más útil cuando se utilice el contraste, como se puede ver en esta imagen, donde es una resonancia magnética de la región celular posterior a la administración de contraste intravenoso. Y se observa hipointensidad, aquí donde está la flecha blanca, que corresponde al adenoma hipofisiario. Entonces, la resonancia magnética se potencia cuando además se utiliza el contraste. También el estudio oftalmológico como campo visual para ver estas alteraciones que hemos mencionado, y también otra serie de pruebas destinadas a estudiar el exceso o el defecto de la hormona que se sospeche. Dentro de las causas adquiridas de hipopituitarismo se encuentran aquellas que se generan como consecuencia de un tratamiento, por ejemplo una cirugía o una radiación, lesiones infiltrativas, por ejemplo la hemocromatosis, los abscesos bacterianos, los abscesos micóticos sobre esta región. Aquí tenemos una hemocromatosis, donde se puede ver la acumulación de hierro en el hígado. Otra causa es el infarto hipofisiario, que se conoce como síndrome de Sheehan, que ocurre en las mujeres embarazadas. Es también llamado un hipopituitarismo posparto, donde como consecuencia de una excesiva hemorragia se genera un evento isquémico en la glándula. Este síndrome, que se conoce como síndrome de Sheehan, es poco frecuente en los países industrializados y más en los países en vías de desarrollo como el nuestro. El panhipopituitarismo de este, cuando se genera por la isquemia y posteriormente necrosis de esta glándula, incluye terapia de reposición hormonal de por vida. Otras causas de hipopituitarismo son la apoplejía hipofisiaria, que es tanto un fenómeno isquémico como un fenómeno hemorrágico que se produce en un adenoma hipofisiario o en una glándula hipofisiaria normal. Los trastornos genéticos, que son más infrecuentes, o el síndrome de la cilia turca vacía. Otras causas serían los trastornos hipotalámicos. Las causas de los trastornos hipotalámicos son similares a aquellas a las hipofisiarias. En general, las manifestaciones del hipopituitarismo por este conjunto de causas son astenia, adinamia, debilidad, anorexia, alteraciones de la libido, intolerancia al frío. Y cuando hablamos de la deficiencia de las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis, tienen una particularidad, una forma de presentación. Una de ellas es que suelen desarrollarse de manera gradual y se presenta usualmente una deficiencia secuencial típica. Y este es el orden de afectación: hormona de crecimiento, luteinizante, estimulante del folículo, la TSH y la ACTH. Generalmente muestran esta deficiencia secuencial típica. ¿Cuál creen que de esta deficiencia es la más grave? Exactamente esta, la deficiencia de ACTH. ¿Y cómo se manifiesta la deficiencia de ACTH? Bueno, dependiendo de la magnitud y el tiempo de la duración de la misma. En una etapa inicial vamos a encontrar debilidad, náuseas, anorexias, fiebres e hipotensión postural. Cuando hablamos sobre las hormonas del crecimiento, hay que comprender que las hormonas responsables del crecimiento son distintas en la etapa prenatal o en la etapa postnatal. En la etapa prenatal, por ejemplo, la insulina y el lactógeno placentario son las principales hormonas responsables del crecimiento. Las otras tienen un rol secundario. La más importante es la insulina y el lactógeno placentario. En la postnatal, además de la hormona, de las hormonas sexuales, de la hormona tiroidea, de la hormona del crecimiento, donde la hormona del crecimiento, una de las más importantes, es en la etapa postnatal. Nos vamos a referir fundamentalmente a la hormona del crecimiento. Les voy a recomendar que esta imagen que se encuentra en su libro de Fisiopatología de Port lo repasen, porque les permitirá entender con mayor claridad
lo que ocurre en un paciente con problemas en la hormona del crecimiento. Esta podría ser una pregunta de examen. Fíjense ustedes, si conozco este cuadro y las alteraciones que se van a producir, me podrían hacer una pregunta que diga, el efecto predominante del exceso persistente de la hormona del crecimiento es 1. O A. Promueve la velocidad de síntesis de proteínas. B. Favorece la movilización de ácidos grasos. C. Incrementa la utilización de ácidos grasos para la obtención de energía, una fuente energética. D. Aumenta las concentraciones de insulina. Y E. Incrementa las concentraciones de glucosa. Y tendríamos que pensar cuál es el efecto predominante, porque si bien se produce todo esto, uno de estos enunciados es el efecto predominante. Este es el efecto predominante, un incremento en la concentración de glucosa. Esta podría ser una pregunta interesante. ¿Por qué se produce un incremento de las concentraciones de glucosa? ¿Por qué? Si hay un aumento de insulina, porque esto es lo que genera en este tipo de desórdenes. Pero la pregunta es, ¿por qué hay un incremento de las concentraciones de glucosa a pesar de haber un aumento de la insulina en este tipo de desórdenes? La respuesta es porque la hormona de crecimiento induce resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, lo que inhibe la captación de glucosa en los tejidos muscular y adiposo. ¿Cómo es que la hormona del crecimiento genera el crecimiento óseo? Pues lo hace por vía indirecta al inducir al hígado a producir los factores de crecimiento insulino similares. Estos péptidos actúan sobre el cartílago y el hueso para promover su crecimiento. Y se han identificado por lo menos 4 de estos factores, de los cuales el FCI somatomedina C parece ser el más importante desde la perspectiva del crecimiento. ¿Y cuáles son las hormonas hipotalámicas que regulan la secreción de la hormona del crecimiento? En su producción, facilitando su producción o inhibiéndola. La hormona liberadora de tirotropina, que promocionará un aumento, y la somatostatina, que inhibe la liberación de la hormona del crecimiento. ¿En qué periodo del día se secreta la hormona del crecimiento? Pues 1 a 4 horas después del inicio del sueño, es decir, durante las fases 3 y 4 del sueño. ¿Cuál es la importancia de esta información? Es que si estamos atendiendo a un paciente que está interesado en crecer, pues una de ellas es que duerma bien. Y más adelante veremos las otras más. Ahora, cuando hablamos de factores no hormonales que estimulan la secreción de la hormona de crecimiento, se convierte en una pregunta interesante. Pues lo hace la hipoglicemia, el ayuno, la inanición, el aumento de aminoácidos en sangre, especialmente arginina, las condiciones de estrés y el ejercicio. Por lo tanto, aquí podría encontrar una segunda importante recomendación para crecer bien, aparte de dormir bien, que es actividad física. ¿Qué factores no hormonales inhiben la secreción de hormona de crecimiento? El aumento de glucosa, la liberación de ácidos grasos libres, cortisol y la obesidad. Por lo tanto, si bien un niño que está creciendo porque recibe una cantidad aumentada de calorías y de proteínas, empieza a crecer y aumentar de peso simultáneamente, crece y aumenta de peso, crece y aumenta de peso, lo hará hasta cierto lugar. En determinado momento, el crecimiento se detendrá, pero la obesidad continuará. Y esta obesidad a la larga es un factor muy importante como contribuyente en la inhibición en la secreción de hormona de crecimiento. Una mirada rápida a los niños de talla baja. Se podrían reconocer 2 variantes de niños con talla baja.
unos que se denominan dentro de las variantes normales, la talla baja genética o familiar y la talla baja constitucional. Sería importante analizar en qué se parecen ambas y en qué se diferencian. Diríamos que la talla genética o familiar y la talla baja constitucional se parecen en que ambos no representan condiciones patológicas, sino más bien variaciones de las directrices poblacionales. Y se diferencian en que la talla baja genética o familiar muestra una proporción corporal apropiada y que además tiene una talla cercana al promedio de la talla de los progenitores. Es decir, cuando hacemos estimaciones, tu talla es cercana al promedio de la talla de los progenitores. En cambio, la talla baja constitucional se trata de varones con talla baja, moderada talla baja. Esta está muy cercana al promedio de la talla de sus progenitores. Esta tiene talla baja. Son pacientes con constitución delgada. La causa de esta talla baja constitucional es una maduración esquelética y sexual tardía, ante la ausencia de causas que expliquen el crecimiento del menor. Recuerden que hace un momento atrás habíamos dicho que las hormonas sexuales contribuyen también al crecimiento. Por lo tanto, una maduración esquelética y sexual tardía es el responsable como factor de la talla baja constitucional. Otra causa de talla baja es el bajo peso al nacer, que también se llama retraso de crecimiento intrauterino, que en realidad es una desnutrición intraútero. Trastornos endocrinos varios que tendrán que revisar, enfermedades crónicas, la desnutrición y trastornos endocrinos funcionales, por ejemplo, el enanismo psicosocial. Trastornos cromosómicos, por ejemplo, el síndrome de Turner, las anomalías esqueléticas, como la acondroplasia. Y ahora vamos a hacerle una mirada rapidita a la insuficiencia de hormona de crecimiento en el adulto. Aquí también existen dos categorías. Una, que es la insuficiencia de la hormona del crecimiento desde la infancia, y la segunda, que es la insuficiencia de hormona del crecimiento desarrollada durante la edad adulta. Tienen en común varios factores histopatológicos, por ejemplo, la disfunción endotelial, el aumento de espesor de las capas íntima y media arteriales y un aumento de prevalencia de las placas ateroscleróticas. Ahora bien, en términos del crecimiento, es fácil suponer que si la insuficiencia de hormona del crecimiento se produce desde la infancia, la talla será baja. Pero si la insuficiencia de la hormona del crecimiento se produce ya cuando es adulto, cuando ya ha crecido, la talla será normal. Pero aparte de esta diferencia obvia, que está aquí en el primer cuadro, será importante que ustedes repasen todos estos otros componentes detalladamente, cuya respuesta fundamentalmente la encontrarán solamente revisando este organizador gráfico que les he recomendado leer y revisar y estudiar en el libro de Fisiopatología de Port. La pregunta que se muestra interesante es analizar por qué los adultos, esta vez con deficiencia de hormona de crecimiento, pueden presentar aumento de la mortalidad cardiovascular. Básicamente porque hay factores de riesgo cardiovascular tradicional y factores de riesgo cardiovascular no tradicional. Por ejemplo, mayor adiposidad central, grasa visceral, resistencia a la insulina y la dislipidemia. Y no tradicional son los factores relacionados con los mediadores inflamatorios aumentados. La talla alta en los niños es aquel niño cuya talla está superior al percentil 95. Aquí hay variantes, la talla alta genética y la talla alta constitucional, que ya no las vamos a revisar, nada más mencionar, trastornos genéticos como el síndrome de Marfan y el síndrome de XY o el superhombre, que también les vamos a mencionar y que ustedes tienen que repasar. El exceso de la hormona del crecimiento en los niños y en el adulto tiene consecuencias diferentes, como sería lógico de pensar. En los niños producirá gigantismo, secreción excesiva
de hormona de crecimiento a partir de los adenomas somatotrofos. Las epífisis no se han fusionado y los niveles altos de FSH1 estimularán un crecimiento óseo excesivo. En los adultos, como esto ya se ha sellado, entonces se generará acromegalia, presente entre 3 a 4 casos por cada millón de personas, infrecuentes. La edad promedio es entre 44 a 45 años y en su etiología son los adenomas somatotropos y un 5% se deben a secreción aumentada de la TSH a partir de tumores no endocrinos. Fíjense ustedes cómo esta hormona también tiene que ver un rol en el crecimiento, en este caso ya en un crecimiento desproporcionado. El tratamiento médico, viendo en general los trastornos endocrinos que estamos repasando, podríamos decir que la primera opción es el tratamiento médico siempre y cuando no exista un compromiso de la visión. Vigilar el crecimiento haciendo resonancias médicas periódicamente, controlar los campos visuales periódicamente y tener una conducta expectante. Por lo tanto, la cirugía no lo es. Por lo tanto, el tratamiento médico, una vez más, debe ser la primera opción cuando no hay compromiso de la visión. ¿Y cuál debería ser la base del tratamiento médico para el prolactinoma? Que hemos dicho que este tipo de tumores son los más frecuentes. Pues básicamente, si hemos comprendido la fisiopatología al inicio, aquí será como lógica consecuencia utilizar agonistas de la dopamina, que son los inhibidores de su secreción. Ejemplo, la bromocriptina y la gabergolina. ¿Y cuál sería el tratamiento médico para la talla alta cuando ya está creciendo y es preocupante? En este caso, las hormonas sexuales. Es decir, para tratar la talla alta tengo que utilizar hormonas sexuales. El estrógeno en las niñas y la testosterona en varones. ¿Para qué? Porque estas hormonas, cuando se administran en cantidades importantes, inducen un cierre epifisiario temprano. El tratamiento quirúrgico es cuando hay tumores que están ya alterando el campo visual o que no están respondiendo al tratamiento médico y estas lesiones de gran tamaño, como les decía, ya determinan un compromiso visual, donde hay diferentes abordajes. Uno de ellos es la septoesfenoidal. En la anatomía patológica que siempre se hacen en estos tumores, siempre se hace un análisis inmunohistoquímico para evaluar el tipo histológico del tumor y la secreción que produce ese tumor. La radioterapia en tumores agresivos que no responden a otros tratamientos. Y de este modo hemos terminado de revisar los aspectos más importantes de los trastornos hipofisiarios. Estas son las ideas centrales de las cuales ustedes tienen que repasar, revisar y profundizar. Espero que haya sido de su ayuda. Discutiremos esto en los seminarios y analizando los casos clínicos. Gracias.